electrocución y electrofulguración. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la electrocución. Este término se refiere a la muerte causada por el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo y corresponde a la unión de las dos palabras electricidad y ejecución. Con el paso del tiempo y el desarrollo pues, de la tecnología se ha venido en aumento de las lesiones por electricidad debido también a la sofisticación tecnológica. Estas muertes en general van a ser inusuales y se deben más bien a accidentes porque los aparatos están defectuosos o por algún descuido o mal uso de los mismos. También se ha encontrado que ocurre con frecuencia por el robo de cable. Y la ejecución judicial por la electricidad se produce en países como en Estados Unidos. Bueno, en esta tabla podemos ver las muertes por electrocución según sexo y grupo de edad de la víctima. Era pues por cada departamento. Acá tenemos los datos de Boyacá. El total fue de 4 personas y el total general fue de 180. La electricidad pues va a tener varios efectos sobre el cuerpo, pueden ser lesiones o arritmias que pueden ser mortales y esto hace que sea muy complicado, que sea digamos dispendioso, que post-mortem encontremos este diagnóstico, que se pueda como establecer. Y es por eso también importante tener los datos completos sobre la escena en la que ocurrió el accidente o bueno, la muerte de la víctima. Luego tenemos los principios elementales de electricidad. Para lograr que una corriente eléctrica pase a través del cuerpo de un circuito, el circuito debe ser completado. Entonces tenemos 3 variedades de contacto. El primero es cuando hay contacto con un solo polo con derivación de la corriente. Esto pasa cuando la víctima toca el conductor de electricidad y la corriente pasa a través del cuerpo y llega hasta la tierra, que es donde se descarga. El otro es el contacto bipolar o por cortocircuito. En este caso, el cuerpo de la víctima no está en contacto con la tierra, pero se conecta a su vez entre 2 conductores. En el tercer caso, el contacto ocurre a distancia o por arco eléctrico o arco voltaico. En este caso, la fuente de contacto no está en contacto con el cuerpo de la víctima, sino que en un momento determinado se establece un conductor que la transporta formándose un arco voltaico. Estos casos van a ocurrir cuando la tensión es muy elevada y la distancia entre el conductor y la víctima es reducida. Bueno, luego tenemos la patogenia. Vamos a tener, pues, la electricidad va a generar efectos muy variados que pueden ser térmicos, mecánicos o químicos, entre otros. Muchas veces no pueden verse como por separado o identificarse por separado en la víctima. Y pues podemos agruparlos como efectos locales o efectos generales. Los efectos locales se deben al calor que desarrolla la corriente a su paso por el cuerpo. Este calor va a ser mayor donde hay mayor resistencia. Ya vamos a ver cuáles son los tejidos que tienen menor o mayor resistencia. Esto sucede en los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica. En el caso de que la superficie de contacto sea muy extensa, los efectos locales pueden disminuir, llegando a ser imperceptibles. En cuanto a los efectos generales, tenemos pues la cantidad de daño tisular y los efectos fisiológicos de la exposición. Esto pues depende de varios factores que ya vamos a ver. Entre ellos está el tipo de corriente, que está la corriente alterna o AC y la corriente continua o CC. Depende pues también de la cantidad de corriente, el voltaje, la resistencia, la ruta de la electricidad y entre otros factores. Entonces, en cuanto al tipo de corriente, vamos a tener la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna es más peligrosa que la corriente continua por la superposición de la frecuencia al ritmo nervioso y circulatorio. Y causa muertes. Creo que alguien está entrando, perdón. Ella causa muertes con menor intensidad de amperios. Entonces, bueno, la corriente alterna
la vamos a encontrar es de más amplio uso y pues puede también causar los accidentes con mayor frecuencia. Y algo que hablaban era que, digamos, a 10.000 Hz causaba más daño que a 100.000 Hz. En el caso de la corriente continua, actúa por calentamiento, aunque puede ocasionar un efecto electrolítico en el organismo y esto genera riesgo de embolia o muerte por electrolisis de la sangre. Bueno, luego tenemos la corriente, entonces el amperaje, que va a ser la unidad en amperios que medimos la corriente, los efectos aumentan según el amperaje. Entonces, más o menos a 40.000 amperios, ya la víctima va a perder la conciencia y ya después de varios segundos, estando a una corriente de 50 a 80.000 amperios, se puede generar la muerte. Entonces, acá en el cuadrito y en la imagen vemos, según el amperaje, qué efectos puede causar. Entonces, a 16.000 amperios, la corriente es comprendida y puede liberarse de ella. De 16 a 20.000 amperios ya hay parálisis muscular, de 20 a 50 parálisis respiratoria, de 50 a 100 fibrilación ventricular y más de 2.000 ya tenemos paro cardíaco. En cuanto al voltaje, pues las muertes causadas por electricidad se van a atribuir a baja tensión, a alta tensión o a rayos. La mayoría de las muertes van a ocurrir con voltajes entre los 110 y los 380 voltios, que es el rango que vamos a encontrar normalmente en viviendas y en obras industriales. Las muertes por electrocución o las electrocuciones en general con tensiones muy bajas, es decir, menores de 80 voltios, van a ser muy raros, aunque pues pueden ocurrir en casos en que hay humedad y esto genera una disminución de la resistencia de los tejidos o cuando hay una exposición prolongada a esta tensión. Bueno, aquí tenemos que los tejidos del cuerpo van a tener una resistencia variable a la corriente eléctrica. De mayor a menor tendríamos hueso, grasa, tendones, piel seca, piel mojada, músculo y tejido nervioso. La exposición de las diferentes partes del cuerpo pues va a generar también diferentes corrientes. Algo importante es que la piel seca va a tener una resistencia de 100.000 ohmios y pues podemos ver que la piel húmeda baja significativamente a 10.000 ohmios. Luego tenemos la duración del contacto. Según entre pues, más largo es la duración del contacto, tenemos que es mayor la posibilidad de un suceso letal. Es por eso que incluso se han reportado muertes con voltajes bajos, como de 24 voltios, cuando el contacto se ha mantenido por varias horas. Y pues digamos que esto también explica en el caso de los pacientes que sobreviven a una descarga de alta tensión, debido a que en el caso de la corriente continua, eh, los espasmos musculares que genera la descarga arrojan a la persona lejos del conductor. Entonces, pues digamos que el contacto es pequeño y por eso no es mortal. Y más bien en la corriente alterna ocurre el efecto contrario, que es que cuando la persona entra en contacto con el conductor, se queda como pues pegada, no puede alejarse de ahí. Luego tenemos la ruta de la corriente, es importante para determinar pues los resultados y el paso de la corriente a través ya sea del corazón o del cerebro aumenta el riesgo de que ocurra un desenlace fatal. Cuando la electricidad llega a la superficie del cuerpo, pues va a buscar irse por el camino que le genere menor resistencia. Y pues teníamos dos posibilidades, que el recorrido sea de mano a pie, como está en la imagen, o de mano a mano. En el caso de mano a pie, decía que es muy probable que en el eje vertical esté la electricidad en contacto con todos los órganos vitales, es decir, pues tendríamos el cerebro, tendríamos el corazón, luego el tórax, los músculos respiratorios, mientras que en el eje horizontal el principalmente afectado va a ser el corazón. Es por eso que, aunque el vertical pues es peor, el horizontal también puede ser mortal. En cuanto a los factores individuales de la víctima, entonces tenemos que
Hay algunos que van a predisponer a accidentes eléctricos, como las insolaciones, hambre, sed, fatiga, y existen algunas enfermedades llamadas preeléctricas, entre ellas están las infecciones pulmonares, nefritis o cardiopatías, que pues ayudan a disminuir o a cambiar la resistencia pues en la persona. Y ya. En cuanto a los mecanismos de muerte, entonces el primero va a ser la fibrilación ventricular, es el más frecuente y pues ocurre debido a que hay un paso de la corriente a través del corazón. Sin embargo, la duración del contacto para provocarlo, pues digamos que no está muy bien determinado y pues va a depender de los voltios y de los amperios que tenga la descarga. En los casos de descargas de baja intensidad, de bajo voltaje, podemos tener que el paciente sí presenta la fibrilación ventricular, pero no pierde la conciencia. Luego está la parálisis respiratoria periférica, es mucho menos común que las arritmias cardíacas y ocurre porque la corriente ha pasado a través del tórax. Entonces, pues hay una contracción severa de los músculos respiratorios como el diafragma y los músculos intercostales, y esto va a generar una asfixia y paro cardíaco. Este va a ocurrir más frecuentemente en los casos de accidentes con alto voltaje. Luego tenemos la parálisis del centro respiratorio, que rara vez ocurre si ya si la corriente pasa a través del centro respiratorio, y pues digamos que el daño directo ocurre es secundariamente a la hipertermia. Y por último está el trauma cerrado, debido a que el contacto con la corriente eléctrica puede generar una fuerza considerable que puede pues, llevar a lesiones traumáticas que en muchos casos pueden ser fatales. Luego tenemos los factores ambientales. Entonces, la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través de la víctima puede verse influenciada por las condiciones ambientales. Entonces, nos hablan de un ejemplo, una persona que esté usando botas de goma puede sostener una descarga que podría matar a una persona que tenga los pies desnudos. Buenos días para todos. Ahora vamos a ver la parte de hallazgos en la autopsia. Para ello vamos a iniciar con las observaciones generales. En cuanto a observaciones generales, vamos a tener los signos faciales y en sí estos signos van a ser dados por el mecanismo de muerte por asfixia. Va a depender de ello algunas de las características que vamos a abordar. Una de ellas va a ser el electrocutado azul, en donde se va a manifestar la cianosis. Otro va a ser el electrocutado blanco, en donde va a ser una víctima no cianótica. Y finalmente vamos a tener el falso hongo de espuma. La forma de verlo es que en él o ella va a emerger por la boca gran cantidad de agua y esa agua va a estar en forma de espuma y va a ser como la manifestación de que a nivel pulmonar se encuentra congestión y edema pulmonar. Además, vamos a tener que las lesiones por electricidad pueden ser separadas en tres grupos principales. Una que va a tener daño tisular directo, que como su nombre lo indica, va a ser el daño que produce la corriente eléctrica en sí por contacto firme. Otra que va a ser la transformación de la energía eléctrica en energía térmica, que va a ser uno de los principales mecanismos que nos va a generar lesiones en los demás tejidos. Y otra que va a ser traumáticas, debido ya sea a la contractura muscular sostenida o a las fracturas óseas o lesiones que se dan ya por la caída a determinada altura. En cuanto a las contracciones musculares que refieren, lo que sucede es que en la electrocución se puede producir rigor mortis acelerado a causa de contracciones musculares y agotamiento de ATP. Siguiente, por favor, Mayito. Ahora, vamos a tener que pueden presentarse algunas heridas más visibles, dentro de ellas aquellas que presentan el sitio de entrada y el sitio de salida de la corriente. Estas van a estar presentes en el 57 a 83% de los casos.
y van a poder variar en una gama que va desde el eritema local hasta quemaduras graves, que ya veremos más adelante. Y las quemaduras eléctricas que se producen en regiones como los dedos pueden ser difíciles de ver debido al rigor mortis que hablábamos, que va a producir esa contractura sostenida. Por eso, en algunos casos, de ser posible, hay que ver bien los contornos o incluso intentar abrir. En cuanto a las lesiones que se pueden generar, vamos a tener unas quemaduras de primer grado que principalmente van a estar atribuidas a exposiciones de al menos 20 segundos a una corriente de 20 miliamperios sobre milímetro cuadrado, y también van a poder presentar las quemaduras de segundo o tercer grado. Perdón, me quedó mal escrito. Ahí es a partir de corrientes de 75 miliamperios sobre milímetro cuadrado. En cuanto a la exposición que decimos que es generada por fuentes de baja tensión, nos referimos a fuentes de electricidad más que todo referidas al hogar. La gravedad que presente la quemadura va a dependernos de la intensidad de la corriente, el área y la duración de exposición. En cuanto a las lesiones y en la secuencia que se va a producir, vamos a tener que el efecto inicial cuando hay un buen contacto es el calentamiento y la vaporización del líquido que resulta en la formación de algunas ampollas. Después del paso de la corriente, estas ampollas van a destruirse y a veces van a producir algún tipo de división a nivel de la epidermis. En cuanto a la imagen característica, va a ser la que tenemos a continuación. Entonces va a tener una parte de la lesión indurada, circunscrita, un cráter central de color gris o color negro, en caso de que haya carbonización, rodeado por una zona de palidez que se causa por espasmo arteriolar y necrosis coagulativa. A veces hay una zona de hiperemia y pequeñas vesículas, y algo que puede ocurrir va a ser la fusión de queratina en nódulos pequeños. Lo que pasa es que en algunos quemados hay producción de chispas, y cuando el contacto es menos firme y el voltaje es alto es cuando se va a presentar esta fusión de queratina y nos va a dar paso a los nódulos pequeños. Siguiente, Mayita. Bueno, acá tenemos una lesión más impactante. Siguiente. Sin embargo, pues es frecuente que se presenten como este tipo de lesiones visibles, pero no siempre van a estar presentes en el cuerpo que estemos evaluando. Hay algunas ocasiones en donde no hay marcas en la piel cuando el contacto es amplio. Un ejemplo que se puede ver es la electrocución que se produce en la bañera, debido a que toda la superficie corporal suele estar cubierta por agua, como Maggi nos decía, va a disminuirse la resistencia y pues en sí no hay un contacto directo que se pueda ver, ya que toda la superficie corporal estaría involucrada. También es necesario evaluar el grado de lesión interna en un accidente eléctrico. Lo que sucede es que la piel no puede servirnos en sí para evaluar el grado de lesión interna en un accidente eléctrico, porque a veces la corriente eléctrica va a ser retenida por algunas estructuras óseas. Y también el calor que se produce en sí puede favorecer la actividad coagulante y la necrosis de músculos profundos. Entonces, por ello hay que abordar muy bien el cadáver. Hay un fenómeno que se puede producir y se conoce como fenómeno de la metalización, en donde hay evidencia de que una quemadura se debe a corriente eléctrica. Hay una interacción entre los aniones de los tejidos con las sales metálicas y, perdón, con algunos electrodos, y esto va a formar unas sales metálicas que se hacen evidentes, generalmente van a estar distribuidas en la periferia y pues van a tener un color plateado. En cuanto a la población infantil, es importante que tengamos en cuenta que tal vez las quemaduras que encontremos no van a estar como tal en la superficie corporal y en la piel, sino que tal vez debemos investigar más hacia la región de las mucosas, porque ellos se caracterizan principalmente por morder cables o morder elementos eléctricos, teniendo su principal afectación a este nivel.
Continuamos con el sistema cardiovascular, en donde lo que se suele encontrar van a ser diversos focos de necrosis miocárdica con hemorragias subendocárdicas y bandas de contracción. Esto va a traducirse en algunos focos arritmogénicos a nivel de la estructura cardíaca. En cuanto al nivel vascular, vamos a tener que en las arterias grandes no hay mucha complicación y no se ven afectadas como tal debido a que tienen un flujo rápido que les permite distribuir el calor de manera rápida, efectivamente, pues impidiendo que se genere como una fuente sostenida de calor que la lesione. Sin embargo, algo a lo que sí puede ser susceptible es a la necrosis que se puede producir en la capa media, así como la formación de aneurismas y ruptura en caso pues, de que haya supervivencia. Los vasos más pequeños son muy afectados a causa de necrosis coagulativa y a nivel de las extremidades, cuando se produce esta lesión vascular, puede llevarnos a un síndrome compartimental. Continuamos con la parte de pulmones y vía respiratoria. Va a haber un cuadro inespecífico de asfixia y sobre todo a nivel pulmonar se va a encontrar una congestión generalizada, equimosis subpleural, edema pulmonar, incluso en ocasiones puede haber hemorragias. Podemos hablar de quemaduras térmicas en la vía respiratoria y esto va a ocurrir principalmente cuando hay inhalación de gases tóxicos o cuando como producto de la electrocución también hay escombros y escombros calientes ingresan a la vía aérea generando este tipo de lesiones. En cuanto al sistema esquelético, vamos a tener las lesiones que nombrábamos inicialmente secundarias a la contracción muscular severa y sostenida, en donde los principales afectados suelen ser los huesos largos de extremidades superiores, seguidos de vértebras, principalmente a nivel de T12, L1, y después huesos largos de extremidades inferiores. Algo que se puede evidenciar al examen van a ser las perlas óseas. Estas perlas son producidas por altas temperaturas a nivel del hueso, que principalmente hueso cortical, y van a generar la quemadura de estos huesos y la estructura en forma de perlas. A continuación vamos a hablar del sistema nervioso, en donde y hicieron un estudio en las personas que eran electrocutadas y se dieron cuenta que el cerebro podía llegar a temperaturas muy elevadas que incluso llegaban a 60 grados centígrados. A partir de ello se veía una notable vacuolización perivascular y también algunas señales de hemorragia. Sin embargo, pues estas acciones van a estar explicadas por la acción térmica sin que intervenga una acción específica de la corriente eléctrica. Otros hallazgos que podemos ver van a estar, siguiente mallita, por favor, van a estar en los riñones, dado que son muy susceptibles a lesiones por isquemia y pueden causar necrosis tubular aguda. También se ha visto petequias conjuntivales e internas que han sido reportadas en un 75% de los casos y a nivel de los tejidos blandos y viscerales pueden haber lesiones que resultan secundarias a la caída o también a las contracciones musculares que referíamos inicialmente. Posteriormente, es necesario que veamos la manera de muerte en la cual se va a producir este hallazgo. Entonces, vamos a tener tres formas en las que puede haber ocurrido: accidental, suicidio u homicidio. En cuanto a la accidental, vamos a tener que va a ser la forma más común de todas, las muertes por electrocución, y las víctimas generalmente van a ser varones jóvenes. Vamos a tener una clasificación en donde va a tener, por un lado, los accidentes con baja tensión, que generalmente se presentan en los hogares, y por otro lado, los accidentes con alta tensión, que se producen en ciertas actividades al aire libre o del trabajo. En segundo lugar, vamos a tener el suicidio, en donde vamos a tener la subdivisión en dos también, en dos componentes. Uno que es en aquellas personas que se suicidan y tienen algún conocimiento sobre la electricidad y a menudo van a utilizar sistemas complejos con interruptores de tiempo y pues es común que lo combinen con algunas sustancias psicoactivas.
Por otro lado, vamos a tener las personas que no tienen conocimiento de la electricidad como tal y van a recurrir a elementos como las duchas, los baños y la colocación de dispositivos en su interior. Finalmente vamos a tener el homicidio, sin embargo hay muy pocos de electrocución homicida no reportada como tal. De hecho, se describía que había apenas un estudio en donde se evaluaron 220 pacientes en los que se sospechaba que fuera por causa homicida, de los cuales aproximadamente 12 se confirmaron que fueran por esta causa, pero no se reporta algún estudio adicional que viera este componente específico. Después de identificarlo, vamos a tener pues como tal todo lo que abarca la investigación de las muertes por electrocución. En cuanto a la investigación, en primer lugar, debe haber un equipo especializado que revise la escena del crimen, que obtenga toda la información necesaria como tal del contexto de la escena, con fotografías y también con otros elementos que puedan estar ahí a la mano. En segundo lugar, es necesario que participe alguien con gran conocimiento de circuitos eléctricos para que pueda ver el voltaje, las cargas que se manejaron por el aparato, por el elemento que produjo como tal la electrocución en el paciente. Y finalmente, pero pues muy importante, va a ser la autopsia completa que se le brinda a la víctima, en donde se van a observar las quemaduras eléctricas en la superficie, el interior, como lo veíamos previamente, y también los hallazgos que se encuentran en la ropa, que pueden ser quemaduras u otros elementos que pueden orientarnos a que fue una muerte por electrocución. En cuanto al examen, también es importante que se vean las enfermedades naturales, como digamos las cardiovasculares que pueden haber predispuesto a la víctima a que no pudiera reaccionar bien a la carga que se administró o que pudieran generar esa actividad proarrítmica y se haya desencadenado con la carga administrada. También puede ser necesario que a partir de estos hallazgos en autopsia médico-legal se pidan a las autoridades como mayor información sobre el lugar de los hechos para poder corroborar la historia que se está dictaminando por medicina legal. Finalmente, en cuanto a electrocución, vamos a tener algunos datos epidemiológicos. Todos fueron extraídos de un artículo publicado en 2012 por la Universidad Nacional por doctores que estaban haciendo la especialización en medicina legal y obtuvieron datos de enero a junio del 2007. Entonces, dentro de estos datos, vamos a tener que el sexo en el que más se presenta va a ser el masculino. El rango de edades va a estar entre los 15 y los 44 años. Suelen ser heridas por contacto directo a altos voltajes, en donde la ocupación principal descrita va a ser correspondiente a la construcción. La actividad en el momento de los hechos va a ser pues principalmente laboral. Siguiente, Maki. En cuanto a atención médica, la mayoría no presenta atención médica ya que suele morir en el lugar en donde ocurren los hechos. La manera de muerte en su gran mayoría va a ser accidental. En cuanto a informes con sitio de entrada y sitio de salida, la mayoría no lo presentó, pero aquellos que sí lo presentaron tuvieron como sitio de entrada principal la mano izquierda y como sitio de salida el pie izquierdo. En cuanto a los departamentos, vemos que en el que mayor prevalencia hubo fue en Bolívar, seguido del departamento de Atlántico y pues Antioquia y Cundinamarca representado por Bogotá. Siguiente, Maguito. En cuanto a presencia de síntomas y otros, bueno, perdón, de signos y otros hallazgos, vamos a tener que las quemaduras van a estar en la gran mayoría. Otros hallazgos macroscópicos que se pueden hallar van a ser el edema pulmonar, seguido del edema cerebral y en tercer lugar las petequias. En cuanto a trauma asociado, va a ser de tipo contundente, cuya localización principal va a ser en área de la cabeza, seguida de tórax, abdomen, extremidades.
En cuanto a toxicología en orina, vamos a encontrar pues que en esta ocasión no fue tan significativa, pero que algunos casos presentaron consumo de benzodiazepinas o cannabinoides. Y toxicología en sangre sí se encontró una mayor prevalencia asociada al alcohol. Siguiente. Bueno, continuando con la electrofulguración, entonces primero la electrofulguración se denomina fulguración a los efectos biológicos que se producen por acción de la electricidad atmosférica y pues la fulguración proviene del latín fulgor, que significa luz o resplandor. Siguiente, Macho. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es responsable de 300 lesiones y de 100 fallecimientos al año en Norteamérica. Los rayos tienen una mortalidad del 5 al 20% y en la mayoría de los países el mayor número de accidentes se produce durante los meses de verano y generalmente se dan en individuos que trabajan al aire libre o participan en actividades recreativas, como por ejemplo, digamos, las víctimas generalmente son ciclistas o motociclistas o pues personas que realizan actividades acuáticas. Y en cuanto a los trabajos más frecuentes relacionados con estos accidentes, van a ser las personas que se encargan de construcción y de agricultura. Siguiente, Mayo. En cuanto a la prevención, entonces está, digamos, no refugiarse cerca de un árbol aislado. En caso de encontrarse en pleno campo, pues no correr para escapar de la tormenta y pues se debe colocar horizontal sobre la tierra. En lugares abiertos no usar paraguas con punta de metal, evitar permanecer en los altos de las colinas y buscar pues lugares de refugio bajos, cerrar las puertas y ventanas y permanecer adentro, preferiblemente sobre la cama, principalmente si es de madera, no tener contacto con el agua, no caminar sobre los suelos húmedos o con calzado mojado, no manejar herramientas, objetos metálicos, maquinaria, vehículos ni artefactos eléctricos durante la tormenta, usar el teléfono solo en caso de emergencia. Los vehículos y edificios grandes constituyen un buen refugio y pues se deben quedar adentro de estos y encontrarse dentro de un vehículo abierto es riesgoso y no recomendado. Siguiente, Mario. En cuanto a la fisiopatología, entonces primero vamos a ver los principios físicos de los rayos. Primero, pues las nubes se van cargando de electricidad por un fenómeno de ionización del aire y de la condensación de vapor de agua. Un rayo se puede denominar como una enorme corriente eléctrica que circula entre dos nubes o entre la nube y la Tierra, o también como una descarga eléctrica atmosférica de alto voltaje pasajera cuyo recorrido va a ser de orden en kilómetros. Los rayos tienen temperaturas cercanas a aquellas de la superficie del Sol y ondas de choque que generan daño. En cuanto a la descarga eléctrica, entonces se explica por la primera ley de la electrostática, que dice que las cargas del mismo signo se repelan y las cargas del signo contrario se atraen. Entonces, las partes superiores de las nubes de tormenta van a poseer una carga positiva, mientras que en las partes centrales predominan las cargas negativas. Y la Tierra que se halla debajo de las nubes tiene una carga contraria durante una tormenta. Pues este proceso se va a denominar una inducción electrostática. Y lo siguiente es que la corriente va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, el peligro ante una descarga va a depender de la resistencia del cuerpo humano. Por lo tanto, las capas superficiales de la piel van a proveer resistencia. Sin embargo, pues si esta piel está húmeda, su conductividad aumenta y por lo tanto la resistencia pues va a disminuir notablemente. Siguiente, Machi. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos los factores que determinan la naturaleza y severidad de las lesiones producidas por la corriente eléctrica al atravesar el cuerpo humano van a ser las siguientes. Entonces, primero es la naturaleza de la corriente. Entonces, esto quiere decir que cuando dos cuerpos de distinta concentración electrónica se unen por un conductor,
los electrones a pasar de un átomo a otro dan lugar a una corriente eléctrica. En la corriente continua se producirá una corriente de electrones dirigida siempre en igual sentido. La corriente continua de alto voltaje, que es el caso de la fulguración, va a producir generalmente espasmo muscular y la víctima frecuentemente es proyectada desde la fuente eléctrica, por lo que la exposición es corta, aumentando por el contrario la posibilidad de lesiones traumáticas. En cuanto a la resistencia del cuerpo, entonces la resistencia eléctrica del cuerpo humano al paso de una corriente depende de múltiples factores, ya sea como la edad, sexo, tensión aplicada, estado de la superficie de contacto, que quiere decir si está húmeda o si está sucia. Entonces, gran parte de la energía va a ser disipada por la piel, produciendo quemaduras, lo que evita la producción de lesiones profundas más graves. Cuando el cuerpo se encuentra pues inmerso en agua, va a reducir la resistencia, que era lo que ya les había dicho anteriormente, de forma importante, por lo que pasaría mayor cantidad de corriente a través del cuerpo, pudiendo presentarse en estos casos una parada cardíaca, sin pues que en el cuerpo aparezcan quemaduras en la superficie cutánea, como ocurre, digamos, en los casos de electrocución en la bañera. Siguiente, Matt. En cuanto a la resistencia de los cuerpos, entonces vamos a tener que la resistencia baja se encuentra en los nervios, sangre y las mucosas, la resistencia media va a ser en la piel y la resistencia alta va a estar en los tendones, grasas y huesos. Entonces, digamos, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos son muy buenos conductores. Por lo tanto, cuando la electricidad llega a la superficie corporal, no sigue el camino más corto, sino aquel en el que ha encontrado menor resistencia. Generalmente la sangre, por lo que pues va a llegar al corazón y al encéfalo. En cuanto a el siguiente va a ser la tensión eléctrica o el voltaje, entonces pues las lesiones por alta tensión tienen un mayor potencial de destrucción tisular y son responsables de lesiones severas, pues como las amputaciones y pérdidas tisulares. El siguiente va a ser la intensidad de la corriente, bueno, la intensidad de la corriente. El siguiente va a ser la duración del contacto de la víctima con la corriente. Esto quiere decir que a mayor duración de contacto con la corriente de alto voltaje, mayor grado de lesión tisular pues va a haber. Y por último va a ser el trayecto de la corriente a través del cuerpo. El trayecto que toma la corriente va a determinar el tipo de lesión, independientemente de que se trate de bajo o alto voltaje. Entonces, si la corriente pasa a través del corazón o el tórax, pues puede causar arritmias o lesión directa miocárdica, ocasionando la muerte en un 60% de los casos. O si la corriente pasa a través del cerebro, puede producir un paro respiratorio, lesión directa cerebral y parálisis. Y si pasa a través de los ojos, pues puede producir cataratas. Siguiente, Machi. Bueno, entonces ahí, no, espera. Habla sobre las mayores lesiones que se producen cuando la corriente eléctrica circula en dirección, pues mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho, manos, cabeza, mano derecha, tórax, mano izquierda. Siguiente, Machi. Bueno, continuamos con el mecanismo de lesión. Entonces, pues el tipo de corriente responsable de las lesiones por fulguración, pues se va a conocer como la corriente continua, a diferencia pues de la electrofusión que pues está producida por corriente alterna. La intensidad de dicha corriente es mayor en la electrofusión porque pues oscilan aproximadamente de 10 a 100 pues, milisegundos. Y pues tiene una liberación muy amplia de calor. Entonces, aquí en la tabla vamos a encontrar algunas diferencias entre las lesiones por electrofusión y fulguración. Con el objetivo pues, de determinar algunos factores como pues, la tensión, la intensidad, la duración y el trayecto y pues, el trauma producido. Entonces vemos que en el caso de la electrofulguración, pues el voltaje tiende a ser menor, pero pues la intensidad sí es mayor.
La duración pues es muy corta, se considera que puede llegar a ser instantánea. El tipo de corriente pues como vemos es una corriente continua y el trayecto pues va a ser de tipo externo. El trauma por lo general va a ser ocasionado pues por la explosión en cuanto llega pues el rayo y pues colisiona con el ser humano. Dale, Mari. Vamos a tener aparte de esto pues 5 mecanismos de lesión que son los que nos van a ser encargados directamente. Vamos a tener pues primero el golpe directo, entonces este va a ser producido por la acción directa del rayo sobre pues la superficie corporal. Por lo general pues va a incidir sobre la cabeza, entonces una vez que esto hace que la corriente fluya pues a través de los orificios como los ojos, los oídos, la boca y pues así prosiga al interior del cuerpo. Si el paciente llega a tener pues una consulta previa a su, pues una atención médica previa a la muerte, entonces se puede evidenciar pues síntomas oculares a nivel de oído y pues esto también nos va a demarcar como el trayecto que siguió como tal el rayo. En esta pues, situación se genera una intensidad de corriente del orden de pues, millones de amperios que pues, producen como tal la sintomatología. También tenemos las lesiones por contacto, entonces estas son las que se pueden producir cuando el sujeto pues está tocando un objeto por el que pues va a escurrir el rayo. Va a tener las mismas características como si fuera un golpe directo, solo que el sitio de entrada pues en este caso no va a ser el cerebro, sino simplemente va a ser de pronto tanto los pies como las manos, o si pues está recargado los brazos, o sea va a cambiar el sitio de entrada. También tenemos el side splash o flash por cercanía. Entonces, este ocurre cuando pues salta su trayecto a otra persona cercana, pues tomándola. Se dice que pues en este caso el rayo incide contra un objeto que generalmente se encuentra pues en las proximidades. En este caso puede ser un árbol, donde se va a generar como tal un arco voltaico. Y allí pues va hasta la persona o el sujeto que pues va a tener como tal su sitio de salida. El arco pues puede producir el daño en la ropa, puede producir quemaduras térmicas que van a ser ya de tipo secundario, pues no relacionado directamente con la acción de caer el rayo como tal. También, pues, otro mecanismo es la corriente por tierra. Se presenta como resultado de la propagación, pues, radial de la corriente, pues, a través de la tierra. Pues se dice que una persona que tenga un pie cercano, pues, puede, al punto de impacto, puede llegar en este caso a incurrir en que se presente, pues, o absorber como tal este rayo. Y pues el otro que tenemos es el trauma contuso o onda explosiva, que pues el mecanismo de lesión producido por el rayo va a ser pues similares a los descritos por la electrocución que ya vimos anteriormente. Como vemos, pues la única diferencia es que como ya tiene una enorme intensidad y tensión, las lesiones pues mecánicas van a ser mucho más intensas, llegando pues en algunos casos a producir amputaciones y pues ya efectos mecánicos sobre cavidades orgánicas, explosión de contenidos, muy similar a un síndrome de una onda explosiva. Dale, Mario. Bueno, entonces ya pasamos a ver lo que son las lesiones secundarias a la electrofulguración. Entonces, las lesiones causadas por la electricidad atmosférica se pueden dividir en dos, en especialmente pues, aquellas internas y externas. Se dice que son muy variadas, pero muchas también ya fueron descritas pues, anteriormente en el caso de la electrocución. En cuanto a las lesiones internas, entonces son lesiones viscerales, son muy inespecíficas y se caracterizan por la presencia pues como tal de congestión. En cuanto a las lesiones externas, entonces vamos a tener grandes traumatismos en el caso de pues pérdida de extremidades o pérdida tisular, heridas, vamos a tener heridas y contusiones que pues se van a denominar como lesiones electromecánicas, pues, se van a localizar pues en el punto de entrada y salida de la descarga. Pueden ser heridas que son contusas con quemaduras a su alrededor. Se tienden a confundir pues en muchas ocasiones por las heridas por arma de fuego
o pueden ser también pues de tipo incisos, punzantes, o inciso punzantes, pero pues con las características como tal que ya habíamos visto en el electrocución. También vamos a tener pues aquellas que se producen por las imágenes del rayo. Estas se van a caracterizar pues por la onda que sigue, el trayecto que sigue. Vamos a tener erupciones o alteraciones cutáneas. Estas erupciones pues pueden ser de tipo puntiformes, entre otras. También vamos a tener las metalizaciones que pues ya nos lo explicaron, y específico de esta, en el caso de las heridas por electrofulguración, entonces vamos a tener las arborizaciones de Litz. Ven, pasamos aquí. Entonces estas son también se conocen como marcas queraunográficas, que pues van a significar lo que es rayo. Consisten pues en un signo patognómico de la fulguración. Se trata de una lesión figurada. Por lo general pues tiende a ser rojiza, pero con el paso del tiempo pues tiende a tornarse un poco más oscura. Puede ser dendrítica, ramificada, y es similar, lo especifica como a un helecho. Ahí pues se dice que se ha intentado explicar el origen de estas lesiones, pero pues lo único que se ha dicho es que pues o se ocasiona como resultado del daño producido en los pequeños capilares bajo la piel por el flujo de la corriente eléctrica después de que se ha producido la descarga. Como sabemos, como es una descarga pues de alto voltaje y de muy pocos segundos, entonces se va a caracterizar por la presencia de estas lesiones de tipo en el lecho. De importante entonces que la lesión va a aparecer alrededor de una hora después de que se ha producido la descarga, pero que pues puede desaparecer gradualmente pues después de las 24 horas de la descarga como tal. Pues, Amaya. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de lesiones internas producidas por fulguración. Como les decía, se evidencia más en la congestión y el edema. También, pues, vamos a tener alteraciones a nivel de los vellos o el pelo, que se va a caracterizar por quemaduras que pueden ser intensas, que van a volatilizar como tal estos vellos en la zona donde ha caído el rayo. En la siguiente imagen pues evidenciamos que pues una visión microscópica de un vello donde se evidencia pues el daño que ha ocurrido como tal. Dale, Mari. Bueno, en cuanto a las secuelas de los accidentes, entonces entre las secuelas más importantes pues se encuentran las de las manifestaciones precoz, las cuales pueden ser autolimitadas, y las tardías, que suelen ocasionarse a una mayor cronicidad. Entonces, una vez que nuestro paciente si llega a tener una consulta previa, entonces antes de la muerte vamos a encontrar algunos síntomas o unas secuelas adicionales. Entonces, a nivel del sistema gastrointestinal, pues podemos evidenciar tanto en la autopsia como previa a esta, entonces ruptura esofágica e intestinal. A nivel cardiovascular, entonces vamos a tener que pues pueden cursar con muerte súbita como origen de muerte. Cuya principal causa pues consiste en la fibrilación ventricular, que como sabemos por la gran descarga lo que se va a presentar de primera instancia pues van a ser las arritmias, que pues ocasionan la muerte posterior. En cuanto al sistema respiratorio, entonces vamos a encontrar que pues muchos cursan con arresto respiratorio, que los puede llevar incluso a la hipoxia tisular, y pues a infartos cerebrales o de miocardio, que pues también sería una de las causas de muerte. Pues, Amaya. En cuanto a nivel pues ocular, vamos a encontrar que hay un edema a nivel de los músculos, de la mácula. Se conoce como hoyo macular, que se considera que pues está presente en alrededor del 20% de todos los pacientes que llegamos a evaluar. Además, se puede evidenciar desprendimiento y hemorragias retinianas, pueden presentarse desprendimiento y también hemorragia ya de tipo vítreo. A nivel de los oídos, entonces vamos a encontrar perforaciones de la membrana timpánica,
se puede evidenciar otorrea o hemotímpano. Y a nivel de la piel, entonces, por lo general es indispensable evaluar lo que son las plantas de los pies y las plantas de las manos, y los artejos causados porque en la salida de la corriente eléctrica hacia el suelo o hacia el otro pues elemento que estemos tocando, se pueden llegar a producir las lesiones que anteriormente les decía, que pues incluso se puede llegar a confundir en lesiones de arma de fuego. Pasa, Maggie. Bueno, entonces ya en el mecanismo de muerte, en el caso de la muerte por fulguración, entonces existen dos teorías sobre la patogenia de la muerte. Primero, pues tenemos ocurrida por efectos mecánicos de la descarga eléctrica, o sea, directamente relacionada con esta. Y segundo, por la acción específica de la corriente de alta tensión como tal, o del rayo. En los efectos mecánicos, pues se van a destacar los debidos a la onda explosiva, que pues se producen cuando incide el rayo como tal. Se van a encontrar por lo general lesiones viscerales pues semejantes y que están ocasionadas por el síndrome de onda explosiva. También pues pueden haber otras relaciones, como es el caso de lesiones indirectas, que pueden ser ocasionadas por el lanzamiento pues a una distancia de la víctima, las precipitaciones pues en altura o los derrumbamientos con el subsiguiente aplastamiento cuando se ha incidido el rayo como tal. Dale, Maya. ¿Cuáles son los problemas médico-forenses en la fulguración? Entonces, en ocasiones se plantea dificultad para establecer el diagnóstico de muerte por fulguración, ya que pues el accidente que se ha podido producir en un paraje aislado y el cadáver pues se descubre mucho tiempo después y se desconoce como tal la causa de su muerte. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, el rayo pues producirá daños en la ropa, como pues desgarros, agujeros, se puede ver chamuscado, se puede ver haber presencia de que hubo un estallido, también se debe evaluar pues como tal los zapatos. Que puede estar ocasionado pues como les decía con la onda explosiva del rayo, o pues también se puede llegar a encontrar un cuerpo desnudo que pues no presenta como tal la ropa y pues se evidencia que fue ocasionado por algunos posibles desgarros o quemaduras. Entonces el diagnóstico diferencial entre muerte natural, muerte violenta, se debe establecer primero, luego se debe aclarar si fue por fulguración, insolación, por ataque a animales salvajes, en los que debemos evaluar como tal la extensión del cuerpo para encontrar pues si hay mordeduras, si hay signos de otros tipos de lesiones. El perito debe examinar de forma cuidadosa tanto el lugar de los hechos, la ropa que encontremos, las lesiones externas, y pues ya una vez pasar a la autopsia, evaluar pues también las lesiones internas para hacer pues como tal un dictamen judicial. Pasa, Machi. Bueno, entonces en cuanto al examen de la ropa del cadáver, entonces los efectos explosivos debido a la expansión van a provocar pues desgarros, puede aparecer total o parcialmente la persona desnuda, los vestidos pueden presentar huellas de quemaduras, y pues también debemos buscar el sitio de entrada o de salida de la descarga en esta ropa. También se debe evaluar pues, si tiene elementos metálicos, evaluar la metalización, buscar pues hebillas, las cremalleras, también que pueden tener en algunos casos aparecer fundidos o deformados como tal. En cuanto al examen externo del cadáver, entonces debemos evidenciar, buscar el sitio de entrada, el sitio de salida, si se encuentra pues la arborización, si tenemos algún otro tipo de lesiones. Bueno, en cuanto a la autopsia, entonces evidenciar algunos fenómenos cadavéricos, la rigidez cadavérica, que pues nos dice que inicialmente en la electrofulguración esta rigidez es mucho más temprana que la ocasionada por otro tipo de muertes. Si hay espasmo
cadavérico generalizado. También debemos evaluar si pues hay fractura, herida, los puntos de entrada, valorar si pues las heridas o las incisiones son punzantes, incipunzantes, si son contusas, si hay quemadura alrededor, si hay rastros pues de metalización alrededor. En cuanto a la inspección del lugar de los hechos, entonces pues por lo general, algunas veces después de que se produce la caída del rayo, entonces se van a encontrar algunas huellas características, como pues la liberación de energía. En el caso de los terrenos arenosos, entonces se va a evidenciar la vitrificación, se puede evidenciar la quemadura en los árboles, el chamuscamiento, el desgajamiento pues de las ramas. Siempre se debe comprobar si tuvo lugar o no pues una tormenta en el lugar, se debe averiguar pues si fue hace bastante tiempo o si pues cuando ocurrió más o menos el episodio del fenómeno eléctrico. En cuanto a la imantación, entonces pues es lo que ya nos decía Lady, es el fenómeno que pues como tal ocurre en pues los sitios metálicos, que nos va a dar una pista para evidenciar que pues también está relacionado con la caída de un rayo. Dale, Maggie. Ya. Bueno, muchas gracias. Muy buen trabajo de investigación. Las muertes por corriente eléctrica de alto voltaje y las muertes por electrofulguración por rayo no son infrecuentes en nuestro medio. Hemos tenido muchos casos, varios casos, como presentaron la estadística de ustedes del año 2018, pero incluso en este mismo año hemos tenido varios casos en regiones, sobre todo en regiones rurales, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia este tipo de muertes, en las que en la fisiopatología, como ustedes vieron, pues lo más importante son las alteraciones a nivel del circuito eléctrico del corazón, ¿cierto? Entonces producen, lo que van a producir son arritmias cardíacas del tipo de la fibrilación ventricular, y eso obviamente produce una muerte pues, casi que instantánea, ¿no es cierto? La posibilidad de recuperación en esos casos de pacientes pues, es mínima. Salvo que existan otro tipo de corrientes. Es importante que conozcan ustedes, como mencionaban ahí, hay dos tipos de corriente en la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Hay la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es la que pasa siempre los electrodos, ¿no es cierto?, del positivo al negativo y manejan una misma dirección con el paso del tiempo. Esa corriente produce un amperaje relativamente bajo, por eso generalmente no producen alteraciones fisiopatológicas. Por ejemplo, ¿qué aparatos manejan corriente continua? Todos los que manejan pilas o baterías, el celular, por ejemplo, ¿cierto? Manejan corriente continua, entonces usted no se va a electrocutar con el celular, ¿no es cierto? Los juguetes, pues que utilizan pilas eléctricas, ¿no es cierto? Juguetes eléctricos con pilas, pues eso manejan corriente continua, que como digo, el amperaje es relativamente bajo. Ustedes ven, por ejemplo, 12 voltios, ¿no es cierto? 12 voltios son pequeños, a diferencia de la corriente alterna, que es la que encontramos en los tomacorrientes de la casa, por ejemplo. Ahí sale corriente alterna. Y la corriente que manejamos en nuestro país es de 110 voltios, ¿cierto? Es mucho más grande, se dan cuenta ustedes, ¿no? De 12 voltios a 110, pues una diferencia enorme. Las pilas, por ejemplo, pequeñas, las pilas de esos tienen 1.5 voltios. Entonces, des en cuenta que usted coge una pila, pues no le va a pasar corriente, ¿no es cierto? Cuando es un poco más de 12 voltios, lo que se siente es un hormigueo de pronto en los dedos, ¿cierto? Pero con una corriente alterna, la corriente alterna es la que los electrodos viajan en diferentes sentidos con el paso del tiempo, ¿cierto? En cuestión de milisegundos va alternándose del positivo al negativo, el negativo al positivo. Por esas razones que esa corriente es mucho más agresiva y puede producir daños, ¿no es cierto? Incluso lo que vimos, la fibrilación ventricular, dependiendo entonces del tiempo de exposición. Es importante que tengan en cuenta, cuando usted coge un cable eléctrico, por ejemplo, con 110 voltios, eso hace que usted le produce una tetanización muscular.
y eso hace que usted quede pegado al cable, ¿no es cierto? Entonces, han escuchado ustedes, dicen, no, se quedó pegado de los cables ahí. ¿Por qué razón? Porque hay una tetania muscular, sin una contracción muscular severa que impide que usted haga una relajación muscular y suelte el cable, ¿cierto? Pues eso es lo que produce la continuidad, y con una persona que tenga más de 2 segundos, por ejemplo, de contacto con una corriente de ese tipo, pues puede producir una fibrilación ventricular perfectamente y producir el fallecimiento, ¿no? Entonces, miren, ¿qué aparatos manejan? La corriente que sale de los tomacorrientes es corriente alterna, como decimos, ¿no? De 110 voltios. Algunos aparatos electrodomésticos siguen manejando esa misma corriente alterna, los que manejan motor, por ejemplo, las licuadoras, las lavadoras, las neveras, ¿no es cierto? El motor maneja la corriente alterna, pero utilizan también internamente un transformador, por ejemplo, los que cuando los botones para manejar las velocidades, ¿no es cierto? Entonces, la botonera de la lavadora, por ejemplo, esa maneja corriente continua, pero el motor de esa lavadora maneja corriente alterna, ¿cierto? Entonces, todo lo que genere movimiento, por eso la palabra corriente alterna viene de alternador, ¿no? Ustedes bien lo dijeron aquí, es un dínamo que va a modificar esa corriente. Entonces, tengan en cuenta esa situación, ¿no? Entonces, con la exposición, lo que explicaron ustedes, los amperios son los que van a generar precisamente esas alteraciones efectivas, ¿no es cierto?, que desencadenan fibrilación ventricular. En las autopsias es muy importante, obviamente, el antecedente, ¿no es cierto? Si una persona la encuentran tirada en un potrero, por ejemplo, ¿no es cierto?, sin ningún otro tipo de antecedente, sin ninguna información respecto de la muerte y con un tiempo lluvioso, obviamente que en un tiempo lluvioso el cuerpo y los vestidos, la ropa está completamente húmeda, lo primero que hay que pensar es una posibilidad de una electrofulguración por rayo, ¿no es cierto? Un rayo eléctrico le haya caído. Y en ese sentido hay que ir a buscar todas las lesiones. Lo importante es buscar la quemadura de entrada y la quemadura de salida, que no siempre, como dijeron ustedes, no siempre se encuentra, ¿no es cierto? A veces es puntiforme. Es importantísimo buscarla en cualquier parte del cuerpo cuando nos encontramos en un campo abierto. Pero si el cuerpo se encuentra en un sitio cerrado, en la casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que buscar igualmente el punto de entrada de la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Porque un punto de un sitio cerrado, pues no va a haber electrofulguración por rayo, obviamente, y las condiciones van a ser completamente diferentes. Quizás se pueda conocer el antecedente de que estaba arreglando un aparato eléctrico, o los cables, que estaba cogiendo los cables, ¿no es cierto? O en los que están arreglando el techo de la casa, que los cables, ¿no es cierto? Hay una norma que establece que no deben estar menos de 2 metros de distancia de las alturas de las casas. Y hay algunas casas que no cumplen con esa normatividad, ¿cierto? Y perfectamente una persona puede con un material o una barra metálica hacer contacto con esos cables de alta tensión, ¿no es cierto?, que llegan a suministrar corriente eléctrica a las viviendas, y con ese contacto pues puede generar una descarga eléctrica muchísimo mayor de los 110 voltios. Eso manejan alrededor de 3000 voltios, imagínense los cables de alta tensión, ¿no es cierto?, los que suministran la energía, los que están por los postes. Entonces 3000 voltios, imagínense, comparado con los 150 que encontramos aquí, es mucho más severa todavía la lesión, ¿no? Entonces por eso en esos cables que están hacia tierra, cuando están electrizados, que no están manejados adecuadamente, esos pueden producir incluso amputaciones, ¿no es cierto? El solo contacto produce una descarga severísima que puede producir amputación completa de un miembro. Usted toca con el brazo, le puede amputar completamente el brazo, ¿no? Esa es la situación entonces. Entonces, oriéntense bien, ¿no? Muchas veces no encuentra usted la quemadura de entrada, y muchas veces es una quemadura que es puntiforme únicamente. La entrada en las manos generalmente, en cualquier otra parte del cuerpo, y la salida generalmente en los pies, como decían, ¿no es cierto?, en forma vertical. Hay unas veces que pasa de mano a mano, como también lo explicaron. En ese caso es mucho más fácil que se produzca pues una fibrilación ventricular, pero en todos los casos generalmente usted, si no encuentra usted lo que decían, un estallido esofágico, por ejemplo, o gástrico, que va a generar una hemorragia masiva, ¿no es cierto?, como un hemotoras masivo, o un hemoperitoneo masivo, por desgarros masivos severos de vísceras huecas o vísceras parenquimatosas, pues lo que usted va a encontrar
Macroscópicamente usted no va a observar absolutamente nada en el corazón, ¿no es cierto? Porque una fibrilación ventricular, como es una alteración del sistema eléctrico del corazón, pues usted no observa nada. Y microscópicamente tampoco encontramos absolutamente nada. Entonces, lo único es conocer que la fisiopatología de la corriente eléctrica va a producir efectivamente fibrilaciones ventriculares por una disociación de la corriente eléctrica del corazón con la corriente que está ingresando, ¿no es cierto?, a través del cuerpo y que transcurre pues a través de todos los órganos. Los sitios donde pasan tiene más afinidad la corriente eléctrica, decíamos la sangre, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso ustedes ven, si hacemos histología a nivel arterial, por ejemplo, encontramos un desprendimiento de la adventicia, ¿no?, que es característico, es típico. Pero generalmente usted no va en una autopsia con todos los antecedentes, con los hallazgos, usted no requiere tomar una muestra de arteria, ¿cierto?, para que le hagan histología. Que uno ya le va a decir, un desprendimiento de las adventicias, usted para que corrobore únicamente. Entonces, simplemente con los hallazgos macroscópicos de la autopsia, usted tiene la capacidad para definir cuál ha sido el mecanismo fisiopatológico de esa lesión traumática, ¿no?, que es las muertes pues por corriente alterna, generalmente la corriente de alto voltaje, ¿no es cierto?, la que produce mucho más miliamperaje que la corriente continua, que decíamos que pues, son muy pocas, ¿no es cierto?, el amperaje que generan este tipo de corriente, y por eso con ellas pues no se producen electrofusiones, ¿no?, en esas condiciones. ¿Qué más? Tener en cuenta la actividad laboral de la persona, obviamente, ¿no es cierto?, y que tengan en cuenta el trabajo que estaba desarrollando en el momento, y todas son circunstancias que orientan, porque si usted le llevan un cuerpo, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de información, pues ¿cómo va a orientar una autopsia? Por eso hemos insistido siempre. ¿Cuál es el requisito para hacer una autopsia médico-legal? Pues la inspección técnica de cadáver, ¿cierto? Y en la inspección técnica de cadáver, ¿qué le van a decir usted? Usted va a ver la descripción de los hechos, donde le van a decir, mira, el señor estaba, por información del familiar, ¿no es cierto?, que lo escribieron ahí, dice, el señor estaba haciendo esto y esto y esto, y que le pasó esto y esto y esto. Entonces usted ya orienta efectivamente, ¿no es cierto?, qué es lo que va a buscar. Dice, bueno, estaba allí, entonces, o que estaba caminando en un potrero y lloviendo muchísimo y que vieron caer rayos, pues se orienta ya a la búsqueda, ¿no es cierto?, de las lesiones que produce la electrofibulación por rayo. El signo de la arborización de Lichtenberg, eso es importante, ¿no?, y generalmente se observan en todos los cadáveres que con fallecimiento por electrofibulación por rayo, usted va a buscar eso, ¿no?, y se ve muy bonito, ¿no?, las ramas de como una rama de un árbol, ¿no es cierto?, se ve la arborización de Lichtenberg, que se llama, eso es característico típico de la electrofibulación por rayo. Bueno, muy bien. Felicitaciones nuevamente al grupo, hizo un buen trabajo. Ahora enseguida van a tener clase ustedes con el doctor Parra, ¿no? No sé la hora que hayan acordado con él, es una clase muy buena sobre cadena de custodia, que es muy importante para ustedes. Y el grupo finaliza hoy, ¿no? Entonces, les ruego que me envíen al WhatsApp un número de contacto del siguiente grupo para orientar las actividades que vamos a desarrollar con ellos la próxima semana. ¿Listo? María José. Liz. Sí, señor, ya en el momento te lo envío. Lady también. Bueno, ok. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces muchísimas gracias. ¿A qué hora tienen clase con el doctor Parra, Liz? A las 9, profe. Ok, listo. Entonces tienen tiempo para que descansen un rato, desayunen y listo, seguir a las 9 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Estén muy bien. Gracias, profe. Buen día.